Hola, bienvenida, bienvenido a Mi Esquinita de Cielo, un espacio en el que creemos en la espiritualidad aplicada en la vida cotidiana. Nuestro lema es crear, alquimizar, viajar y amar. Crear nuestro propio cielo, alquimizar nuestra sombra, viajar para autoconocernos y aprender a amarnos a nosotros mismos y a los demás de forma equilibrada. Muchas gracias por estar aquí y en esta ocasión me gustaría hablar sobre los despertares espirituales. En la comunidad espiritual nos referimos a este proceso cuando atravesamos una serie de situaciones que pueden resultarnos complicadas, ya que tenemos muchas dudas y entramos en un proceso donde hay una serie de cambios, conflictos o cataclismos que nos conducen a cuestionarnos una serie de cosas en nuestra vida diaria. Estos cambios pueden venir desde nuestro exterior, ya sea que en nuestro ambiente, las circunstancias o las personas con las que estamos normalmente, estamos sintiendo una serie de situaciones en las que percibimos que se nos están cerrando puertas o por el contrario sentimos que las cosas se están destruyendo o que varios ciclos se están terminando. Por otro lado, puede suceder que estos cambios vengan desde nuestro interior, ya sea que las circunstancias o las personas con las que vivimos constantemente nos hacen sentir emociones como tristeza, insatisfacción, irritabilidad o que incluso sintamos un vacío en nosotros. Ahora bien, todas estas circunstancias que son complejas de atravesar también vienen acompañadas con esta necesidad interna que poco a poco podremos ir descubriendo de que es momento de hacer esta modificación que se nos está pidiendo que hagamos, ya sea de forma interna o de forma externa. Comúnmente, toda esta incomodidad que viene de este proceso está asociada a que tenemos que dejar un patrón de comportamiento que para nosotros se ha convertido en nuestra zona de confort, que en este caso sería la inconsciencia. Y a pesar que estas circunstancias ya de por sí a nosotros nos están causando mucha incomodidad, al final de cuentas, hacer nuestra zona de confort es un territorio conocido. Y esto, inconsciente o conscientemente, puede hacer que nosotros elijamos primero la comodidad a un bienestar emocional que nosotros podríamos llegar a alcanzar hacer esta serie de cambios y modificaciones. A toda esta complejidad emocional, a todas estas dudas y poco a poco respuestas que vamos encontrando, también en la comunidad espiritual se le conoce como la noche oscura del alma, que también es algo muy interesante que podríamos ir desarrollando en otros videos, pero en esta ocasión en lo que me gustaría que nos enfocáramos es en algunos tips que podemos aplicar cuando estemos atravesando una de estas etapas de despertar espiritual. Ahora, me gustaría hacer algunas aclaraciones antes de. La primera es que todas estas ideas vienen a partir de mis experiencias, ya sea de cosas que viví o cosas que leí por ahí o consejos de personas que estuvieron conmigo acompañándome. Entonces pueden retomar lo que sea que les sirva o descartar lo que sientan que no les resuene. Ahora, el segundo punto es de que me gustaría aclarar de que no hay un solo despertar espiritual. A lo largo de nuestra vida podemos vivir muchas situaciones, muchas etapas en las cuales hagamos este cambio o sintamos que la misma vida o nuestra propia intuición nos pida que modifiquemos cosas en nuestra vida. Y casi es como un salto de conciencia que hacemos de lo que en ese momento era conocido a lo que es momento de conocer. Entonces, normalmente hay un despertar espiritual que es el que nos mueve todo y los consecutivos son un poco más manejables, tal vez no son tan duros o son distintos. Normalmente puede ser que el primer despertar espiritual que nosotros conceptualicemos que tenemos sea el más duro o el más transformador y los demás que vayamos viviendo en nuestra vida ya sean un poco más fáciles de manejar porque también ya tenemos experiencia. Entonces, dicho lo anterior, comencemos. Ahora bien, ya hablamos un poco sobre qué podría ser un despertar espiritual, pero me gustaría que exploráramos una definición para que a partir de ella podamos empezar a desarrollar el tema. Y de una forma sencilla, lo que para mí en este momento sería un despertar espiritual es crear conciencia de que hay algo más allá de lo material.
Para mí eso sería, incluso para fines prácticos, esa es la definición que vamos a estar manejando ahorita en este episodio. Esto me recuerda mucho a la frase del Principito de lo esencial es invisible a los ojos. Y cuando nos damos cuenta de que hay algo más allá de lo que nosotros conceptualizamos, considero que vivimos un proceso de desautomatización. En el sentido de que previamente a estas experiencias o a la información que recibimos, vivimos en piloto automático, en el que probablemente no nos habíamos detenido a reflexionar si las cosas que estábamos viviendo o los patrones que estábamos repitiendo eran realmente reales, funcionales y sanos para nosotros. Y normalmente todos estos patrones vienen desde nuestra crianza que recibimos en casa o en la escuela o en el ambiente en el que fuimos creciendo y fuimos desarrollándonos. Y al final de cuentas, todas estas dudas y el pánico y estos sentimientos vienen desde este desajuste del cómo percibimos a la realidad y a nosotros mismos. Y ahora, es muy interesante porque este proceso es meramente individual. Digamos que todas las cosas que aprendimos vinieron desde el exterior y desde el colectivo, pero a partir de este momento, si bien podemos encontrar mucha información como libros o videos o consejos de personas que nos puedan un poco orientar hacia dónde ir y hacia dónde llevar nuestras nuevas respuestas, en realidad lo más importante y lo más fructífero de este proceso es cuando uno mismo puede encontrar esas respuestas sobre la realidad y sobre uno mismo dentro. Por eso, cuando se presentan estas dudas y cuando uno empieza a darse cuenta de que las respuestas están en el interior, es preciso atender a ese llamado y empezar a conectarnos poco a poco con nosotros mismos. Entonces, para mí, ese sería el primer paso. Bueno, tal vez el primer paso sería el no tengas pánico. Probablemente este es un proceso bastante difícil de atravesar porque al final de cuentas es un proceso de transformación y de transmutación, de mudar de piel. Podemos pensar en las mariposas que tienen que pasar de gusanos a justo mariposas, pero primero tienen que pasar por este periodo de ser una crisálida y poco a poco tener cambios internos en los cuales pues supongo que les crecen las alas y estar ahí un tiempo hibernando hasta que poco a poco tienen que romper esa crisálida que fue su hogar durante mucho tiempo. Entonces es un proceso que tal vez no es físico en nosotros, pero sí es emocional y claramente se siente y claramente es doloroso y claramente puede llegar a ser complejo de atravesar. Así que entiende que estás atravesando por este proceso e intenta ser lo más compasivo que puedas durante el proceso. Ahora bien, entrar en este proceso de autoconocimiento, autodescubrimiento y empezar a cuestionarnos las dudas que han estado rondando por nuestra cabeza o por nuestro corazón y buscarlas en el interior. Este proceso también en el mundo espiritual se le conoce como el proceso del ermitaño. De hecho, hay una carta en el tarot que habla de todo este concepto, que es justamente eso, cuando silenciamos todo el ruido exterior, todos los comentarios, todas las comparaciones y nos introducimos en nosotros mismos y poco a poco ir conociendo el silencio y de ese silencio reconocer nuestra voz interior. Entonces, este es un proceso muy inmersivo y puede llegar a ser muy complejo al principio, sobre todo porque ahorita como sociedad estamos viviendo cifras muy grandes de estrés, de depresión, de ansiedad, y eso puede ser que no tengamos una relación buena cuando estamos con nosotros mismos, o al menos eso yo lo puedo decir desde mi experiencia. A mí me pasó cuando era mi momento de introspeccionar y estar conmigo. Yo, al estar callada y al estar y sentirme, era muy complejo. Pero, aunque sea una situación bastante incómoda, justamente eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, el consejo para esta primera fase, que sería el proceso del ermitaño, sería el proceso del ermitaño sería el anclarnos en el presente.
Este es un proceso completamente inmersivo y de autoconocimiento. Y a veces va de la mano con entender al mundo y entendernos a nosotros mismos. Una herramienta que sería anclarse en el presente. Hay muchas técnicas de cómo nosotros podemos anclarnos en el presente. Pueden ser técnicas de meditación, el mindfulness, que justamente habla de tener una atención plena y consciente en el aquí y en el ahora, es una gran herramienta. Y justamente algo que podemos empezar a hacer es sentir nuestro cuerpo cuando estamos atravesando una sensación incómoda. Muchas veces, donde está la incomodidad, está la respuesta. Entonces, durante nuestro proceso, lo que podemos hacer es, cuando tenemos dudas, ir a las dudas y preguntárnoslas. Aunque suene muy raro, preguntárnoslas y poco a poco ir viendo cómo contestamos. Una cosa como podemos hacerlo es a través de escribir. La escritura terapéutica o el journaling nos ayudarían muchísimo durante nuestro proceso del ermitaño. Tener una libreta e ir cuestionándonos qué es lo que me produce tristeza, qué es lo que me produce vacío, cómo puedo sentirme más en contacto conmigo misma o por qué me siento perdida. Y a través de esas preguntas ir viendo cómo nuestra mente y nuestras emociones nos van llevando poco a poco a una respuesta. También el ir leyendo lo que vamos escribiendo puede hacer que vayamos viendo estos patrones para encontrar las respuestas. Al final, nosotros mismos podemos ser los investigadores del mapa que nuestras palabras nos van trazando. Eso por un lado. También por otro lado, cuando vivimos una circunstancia complicada, ya sea que vivimos algo que nos detona algo, podemos sentir ese proceso y ver la emoción, vivir la emoción. Y por ejemplo, al momento de anclarnos, vivir la emoción y en ese momento decir, me voy a anclar al presente. Y una manera de anclarnos justamente es a través del cuerpo, ver cómo siento la emoción en el cuerpo. Si es ansiedad o angustia, sentir en qué parte del cuerpo se manifiesta, si en el pecho, si en el estómago, si en la garganta, si se siente tristeza, en dónde se siente, si se siente enojo, en dónde lo sientes. Y poco a poco así vamos empezando a identificar nuestras emociones e identificar cómo nos sentimos. Esto va a ser básico para nuestro proceso del ermitaño. Nosotros mismos tenemos las respuestas y nosotros mismos vamos a poder ir reconociendo cuando estamos en procesos de crisis, y también al vivir esas crisis nosotros vamos a ir aprendiendo qué es lo que necesitamos para calmarnos. Eso es parte de este primer gran bloque que sería el introspeccionar completamente. Al mismo tiempo, ir conociéndonos a nosotros mismos va a hacer que nosotros vayamos conectando mucho con la voz de nuestra intuición. Vamos conectando con las respuestas que nos acomodan a nosotros y vamos poco a poco a ir tomando decisiones en nuestra vida que vayan resonando con lo que nos dicta esta emoción. Al escucharnos, conocernos y confiar en nosotros, minimizamos las interferencias a influencias externas. Ya que, lo querramos o no, estamos viviendo un proceso donde hay mucha vulnerabilidad de nosotros, ya que estamos pasando por emociones bastante complejas, complicadas, y además estamos viviendo mucha incertidumbre. Entonces puede ser que haya personas, fuentes o información que quieran traernos una verdad que no es del todo cierta o que para nosotros no nos resuena y no es parte de las enseñanzas que venimos a aprender. Por lo tanto, es importante reconocer el lenguaje de nuestra intuición, cómo se siente en el cuerpo, cómo se escucha en nuestra cabeza, cómo podemos reconocer qué es la voz de nuestra intuición y la voz de nuestra alma. Y todas estas respuestas las podemos identificar al vivir los procesos y estar conectados en el presente. Tal vez en el momento en el que tenemos que empezar a tener estas incursiones en las situaciones complicadas de nuestro presente, sea complejo, sea incómodo y sea complicado, pero el tener esas experiencias y el tener esta información para el futuro, créanme que va a hacer que cada vez el proceso sea más sencillo de atravesar y nos vamos a agradecer a nosotros mismos. Ahora bien,
Como parte de un despertar espiritual en el cual estamos empezando a empaparnos de toda esta información respecto a las energías y el universo y todo esto, algo que casi no se habla y que creo que es muy importante que otros creadores de contenido y otras personas que están empezando a hablar sobre este tema o adentrarse a estos mundos, es que se empiece a hablar más sobre el discernimiento, de cómo nos vamos acercando a toda esta nueva información. Por eso es importante que conectemos con nuestra intuición y con nuestra conciencia, porque así poco a poco vamos a tener una percepción más limpia sobre nosotros, sobre lo que nos pasa, sobre la realidad y sobre la información que consumimos y el cómo la expresamos también. Entonces, al momento de que nos adentremos a este mundo espiritual que es muy vasto, el trabajar en nuestro discernimiento nos puede ayudar a tener una brújula que nos guíe al momento de explorar en el exterior. Eso puede hacer que nos preguntemos, ¿cómo se siente cuando me conecto ante una situación que veo o que consumo? ¿O cómo siento cuando actúo de esa forma? ¿Me hace sentir bien o me hace sentir mal? ¿Me hace sentir conectada o me hace sentir desconectada? Tener pulida nuestra brújula nos ayudará a discernir una vez que vayamos a la afuera a buscar respuesta, y también nos ayuda a terminar de integrar lecciones propias que vamos viviendo y vamos experimentando. Entonces, toda la información que consumimos, el conocimiento que adquirimos, las propias lecciones que vivimos, vamos poco a poco determinando qué cosas nos funcionan, qué cosas no, qué de nuestro actuar fue correcto, qué cosa podemos modificar, qué cosa de lo que leímos sí nos parece que es adecuado y que va con lo que nosotros creemos, pensamos, y qué cosa no, y pues podemos descartar y soltar. Y poco a poco uno puede ir sintiendo que ya tiene más confianza para atravesar esos momentos de incertidumbre. Incluso uno llega a perderle el miedo a sentir dudas, y poco a poco en el camino uno va encontrando respuestas. Claramente uno no siempre va a encontrarle respuesta a todas las preguntas, porque justo esto es parte del camino, y si no, ¿qué chiste tendría? Por lo cual, si bien este proceso no es lineal, y podemos sentir que vamos mejorando y después recaemos, y podemos sentir que entendemos algunas cosas y luego otra vez volvemos a dudar, es parte del proceso. Pero llega un momento en que poco a poco las semillas de paz que hemos ido sembrando van poco a poco creando frutos, y podemos percibirlos, y podemos sentirnos en paz con nuestro presente, y podemos ir encontrando algunas respuestas a las preguntas más graves y que nos causaban más ansiedad. Y poco a poco los aprendizajes que vamos encontrando en el camino se van incorporando en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir, y nuestra vida poco a poco se va alineando con nuestro propósito, y poco a poco se va alineando con nuestra alma, y eso nos puede producir más paz, más dicha, más satisfacción. He descubierto en mi recorrido hasta el momento por la vida que uno siente paz y uno se siente tranquilo. Bueno, en primera instancia cuando has pues sanado todas las cosas pendientes que tienes ahí, pero cuando las decisiones que tomas, las acciones diarias que haces van en resonancia con lo que tu alma quiere. Entonces, si bien uno siempre está en constante aprendizaje, en constante evolución, es cierto que hay procesos, es cierto que hay momentos en nuestra vida en la cual podemos sentirnos perdidos, pero también hay momentos en nuestra vida en la cual podemos sentirnos más conectados con nosotros mismos, más alineados con nuestro propósito, y que podemos sentirnos más en paz. Claramente, en este mundo dual no siempre vamos a estar felices, no siempre vamos a estar tristes, no siempre vamos a sentirnos alineados en totalidad, porque yo creo que la alineación es un músculo que se puede ir construyendo, es un músculo que se puede ir trabajando y fortaleciendo. Entonces, el punto creo que sería jamás rendirse, siempre tener fe en uno mismo y fe en el proceso, aunque haya momentos en los cuales parezca casi imposible, y siempre tener ese sentimiento de certeza
de que nuestra alma y nuestra conciencia sabe hacia dónde ir y que nosotros lo único que tenemos que hacer es poco a poco ir aprendiendo a cómo conectar con ella. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya resonado lo que hablamos en esta ocasión. Cualquier cosa que les gustaría aportar o les gustaría comentar, discutir, podrían dejarlo en los comentarios. Y les agradezco mucho por estar aquí, por haberse quedado, por escuchar. Y muchísimas gracias por otra ocasión estando aquí escuchándonos. Mucha luz y mucho amor. Hasta luego.